Y el pecado vino, la muerte vino. Pero él quería tener un hijo. Y lo hizo a su imagen y a semejanza. El hombre se parecía a Dios. No en el cuerpo como tenemos este cuerpo con ombligo y con todo. No, el hombre era un ser espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y Dios, para darse a manifestar, se apersonó en un hombre llamado Jesús. Se apersonó porque un espíritu se apersona para tener una personalidad. ¿Qué hizo Dios? Comenzó con los fundamentos, con Abraham. Un pacto incondicional. ¿Qué fue lo que hizo? Fue allá a Mesopotamia, Dios, y trajo a Abraham. Te vas a la tierra. Ese fue uno de sus fundamentos, los patriarcas. Tenía los patriarcas. El hombre que hizo en el principio a su imagen y semejanza no se mantuvo por escuchar la voz de su mujer. Pero luego, con los siglos, gloria a Dios, toma a Abraham. Lo trae de las tierras de Mesopotamia hacia la tierra de promesa. Un pacto incondicional. Como ustedes saben, vino, le dijo que se circuncidara. Ahora, primero fueron los fundamentos de fe en Abraham. ¿Ven? Nosotros estamos basados sobre fe. ¿Verdad? Estamos basados sobre fe. La fe de Abraham. C. Fundamento, estamos basados sobre el fundamento de amor. Con Isaac. Y estamos también basados sobre el fundamento de gracia, que fue Jacob. Él no pudo colocar el fundamento sobre el primero, Abraham. No pudo colocar el segundo sobre el tercero. Fue fundado el cuarto sobre el Señor Jesucristo. Él no hizo su fundamento sobre Abraham solamente, sobre Isaac, sobre Jacob. Puso su fundamento en Cristo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Pero todo esto fue una escultura, fue una formación. Primero en Abraham, patriarca. Después en Isaac, el segundo patriarca. Tercero en Jacob, tercer patriarca. Pero puso su fundamento inconmovible sobre Cristo Jesús. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, el cuarto, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ah? Es sobre Jesucristo. Gloria a Dios. Abraham tipificó fe, Isaac tipificó amor, Jacob tipificó gracia. Pero cuando llegó a José, no hay nada que en contra. Porque José tipificó a Jesucristo. Finalmente comenzó allá en los días de Moisés, vino a través de los profetas construyendo el cuerpo hasta que llegó a Juan el Bautista. Y vean lo que dice Mateo 11, versículo 11. Por 4.000 años. 4.000 años desde que el hombre cayó. Vino construyendo esta obra. Vino construyendo el edificio. 4.000 años. Vino construyendo este edificio. Pacientemente. El hombre cayó en el Edén, parece que todo se terminó. Pero Dios esperó hasta que levantó a Abraham. ¿Verdad? Gloria a Dios. Primero fe. Primero fue la fe. Después vino Isaac. Y eso tipificó el amor. Después vino Jacob. Y eso tipificó la gracia. Pero cuando llegó a José, gloria a Dios, oigan ustedes, cuando llegó a José no hay nada en contra
Vean ustedes cómo sus hermanos lo vendieron. Y vean ustedes cómo vendieron a Jesús. Sus hermanos, los hijos de Jacob, vendieron a José. Y vea usted cómo José subió hasta Faraón, hasta el grado de que su padre ya no lo conocía, ni sus hermanos lo conocían, pero él subió hasta Faraón. ¿Y por qué los judíos, por qué Jacob llegó hasta Faraón? Por causa del hambre. Dios, poniendo provisión, envió a José para que preparara la comida para sus hermanos. Y vea usted cómo Jesús fue vendido por Judas, y él subió a los cielos y ha ido a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso tipificó a José. Era la construcción de esta gran obra maestra. No una piedra muerta, sino la roca eterna, la piedra viva. Les aseguro, dice, que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Amén. Jesús. Ahora, cuando Jesús vino, la cabeza fue colocado sobre el cuerpo y encontramos en él toda la obra de Dios. ¿Ven ustedes? La plenitud. Entonces encontramos el reflejo de la palabra. Ahora, Dios tiene de nuevo su obra maestra, perfecta. ¿Por qué ahora tiene la obra maestra perfecta? Porque Miguel Ángel, a pesar de que le dio el martillazo en la rodilla, y eso hizo famoso la obra maestra, no era perfecta. Cuando él la vio, él dijo, solo te falta hablar. Y se inspiró tanto y le dio el martillazo en la rodilla. Y eso la hizo imperfecta. La hizo famosa, pero la hizo imperfecta, porque la hizo perfecta para él. Pero cuando le dio el martillazo, la hizo imperfecta. Pero para los hombres la hizo perfecta cuando vio el martillazo, porque la hizo famosa. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice el profeta, cuando citó Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ven ustedes? Él es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios nadie le vio jamás. Él es la imagen del Dios invisible. Isaías lo vio, Isaías dijo, he aquí mi siervo, ¿cómo lo he venido tipificando a través de las edades? He aquí mi siervo, no tiene que desearle, no tiene parecer, no es hermoso. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Entonces, todos los profetas tuvieron defectos, pero cada uno de ellos fue una porción. Era el reflejo del propio constructor. La imagen de cada uno de estos profetas se convirtió en uno. En esa gran obra maestra, la obra de Miguel Ángel era una obra muerta porque era una piedra, pero el gran maestro, el todopoderoso, trajo su gran obra maestra, Jesús, sin ninguna hermosura para que le besiemos. Pero él era la imagen del Dios invisible, el principio de la creación. Amén. Él era la imagen, él era el verdadero. ¿Ven? Busquemos en el capítulo 9, versículo 7 del libro de Marcos. Vean ustedes cómo la palabra de Dios, cuando Jesús se manifestó en el monte de la transfiguración, ahí estuvo Moisés y Elías. Y vean lo que la palabra de Dios dice. Entonces vino una nube que los cubrió con su sombra,
Y una voz desde los cielos, la nube, dijo: este es mi Hijo amado. ¿Ven? A él escuchad. Y él dice, eso fue allá en el monte de la transfiguración. Ahí estuvo Moisés y Elías por más de 4000 años trayendo todo esto. Él es la obra maestra, Jesucristo. Vean ustedes, por 4000 años Dios vino trayendo, Dios vino descubriendo a través de un velo. Todos estos profetas eran velos, eran máscaras. Dios se escondió detrás de este velo. Vino Isaías, era Dios a través de un profeta. Vino Adán, era Dios detrás de Adán. Era Dios detrás de Isaías. Era Dios detrás de Jeremías. Pero estos eran velos. Ellos cometieron errores. Ellos se metieron con mujeres. Habían hombres que tenían hasta 3 mujeres. Y predicaban el evangelio. Porque Cristo todavía no había venido. Porque Dios no se había manifestado en carne. Porque aquella célula de sangre no había bajado. Pero vino esta gran obra maestra. Vino Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él es la roca. En el Salmo 31:3 dice: guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Él era Dios. Cuando Él vino, los hombres lo hicieron de todo. Lo llamaron filósofo, lo llamaron diablo, lo llamaron demonio, lo llamaron príncipe de los demonios, le llamaron de todo, porque no tenían la revelación. Pero aquellos escogidos, pero aquellos predestinados lo vieron. Ellos miraron detrás de aquel velo llamado Jesús, miraron a Dios. Los religiosos dijeron que Él era la tercera persona, la segunda persona, que Él era un filósofo, que era esto y lo otro, pero los que tenían revelación vieron a Dios. ¿Por qué lo miraron que era 3, que era 3, que era 4, que era esto y que era lo otro? Porque venían venían del paganismo. Estos eran gentes que venían del religionismo, venían de todas esas políticas religiosas, de todas esas míticas, y estaban mirando a Dios en ídolos, imágenes y cosas. Pero los que tenían revelación y que eran predestinados, ellos miraron a Dios velado en aquel llamado Jesús. Él era la perfección. Amén. La imagen del Dios invisible. Todas las cosas que Dios había dicho en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Cuando la mujer fue engañada por la serpiente, cuando Él vino, Él fue la pieza que faltaba. Cuando la ley lo condenaba a uno, le decía que estaba sucio y era culpable y lo podía poner en prisión, pero vino el Redentor. ¿Se fijan ustedes? ¿Se fijan? Cuando vino Adán, Eva había pecado. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Cuando vino el hijo de la serpiente y vino este juicio en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Y vino Dios y le dijo: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ahí estaban las dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de Dios. La gente diciendo que era una culebrita, que la culebra, porque venían de las míticas, de los griegos, de los babilonios, de los religiosos, pero aquellos que tenían revelación estaban mirando la palabra, que la serpiente antigua era el diablo. Que había una obra falsa, pero que había una obra maestra. Gloria a Dios. Qué tremendo. Así vino Dios sacándolo del velo. ¿Qué es el velo? Es una cubierta donde hay una obra estatuaria. Dios estaba escondido detrás del velo y Dios se esconde detrás de velos humanos. Amén. Si Dios se esconde detrás de una religión, si Dios se esconde detrás de una denominación, no, Dios se esconde detrás de sus velos, sus verdaderos velos.
Se esconde detrás de sus predestinados, para que aquellos grandes, para que aquellos sabios, para que aquellos entendidos, te alabo, Señor del cielo, porque escondiste la cosa de los entendidos, de los sabios, y se las daste a los niños, se las revelaste a los niños. Y esa es la manera como Dios te esconde. Posiblemente la gente pasaba por la montaña allí, y aquí estaba ese toscanés sentado y pasaban, solo lo que miraban eran rocas. Cuando nosotros estuvimos en Jerusalén, allá en Israel, y toda la gente allí mirando las puertas del infierno, solo miraron una gruta, pero nosotros miramos la puerta del infierno. ¿Cuál le dijo? Sobre estas rocas edificaré mi iglesia? Había muchas rocas allí. Y yo siempre pensaba que había una roca por allí. Eran miles de rocas las que habían allí. Pero él dijo, sobre estas rocas, y la roca era Cristo Jesús. Sobre estas rocas edificaré mi iglesia. Sobre estas rocas edificarán mis cristianos, mis elegidos, mis seguidores. Ellos están fundados su fe en Cristo Jesús. Y posiblemente ahí estaba el Dios Pan. Ahí estaba el templo del Dios Pan. Ahí estaban las ruinas. Y ahí se paró Jesús. Él estaba así a este lado y aquí estaban unas fuentes de agua. Gloria al nombre del Señor. Y él dijo, sobre estas rocas. Este mensaje está edificado sobre las rocas. La gente no podía mirarlo. Y la gente no lo puede ver hasta el día de hoy. Están enfrascados en sus religiones. Están enfrascados en sus iglesias. Pelean por defender sus propias iglesias, pero no pelean por defender su propia fe. Los hombres del pasado murieron por su fe. Ellos no murieron por una iglesia, porque Cristo murió por la iglesia. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Cristo murió por la iglesia. Usted no muere por la iglesia, usted muere por su fe. Toda la estela de sangre que venía desde el siglo I hasta el siglo IV y el siglo V, todos esos murieron por su fe. Esos hombres murieron defendiendo su fe. Yo estaba mirando cuando quemaron a Tinde. Él no habló, solo se puso a orar. ¿Por qué murió? Por su fe. Él quería que la Biblia fuera puesta en los principales lugares de los hombres. Que la Biblia corriera entre ricos, entre pobres, entre labriegos. Si usted mirara lo que ellos sufrieron, ellos venían y vendían papas. Venían ellos y metían en los sacos de papas, metían las Biblias. Y la gente cuando abría los sacos de papa en el mercado, abría los sacos de papa y encontraba un paquetito y se quedaban mirando. Y como sabían que este estaba llevando la Biblia, se escondían y se iban detrás de los sacos de papa y decían, oh, aleluya, gloria a Dios. Ahora en estos días la Biblia se ha hecho tan común que está botada en las casas y la gente no toma en cuenta porque no se han dado cuenta verdaderamente quién es el autor de este libro. Gloria al nombre del Señor. En la segunda parte de mi tema, el profeta hablando en el libro de Ruth, cita el mensaje de Ruth, el libro de Ruth en el capítulo 4, versículo 14. Oiga usted, como tipo de esta gran obra maestra, Jesús, las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no nos ha dejado hoy sin un Redentor. Ven ustedes, ellos tenían puesta la mirada en el Redentor. Gloria a Dios. Ella vino de los campos de Moab. Ella vino de allá. Era una gentil, una idólatra. Y llegó entre los judíos, entre aquellas gentes que tenían una cultura completamente diferente. Ella comía toda clase de cosas de que comen los gentiles, que comen los paganos. Y cuando llegó a esta tierra, tuvo que adoptar una nueva vida. Cuando usted viene del mundo, viene aquí, tiene que adoptar una vida diferente. Gloria a Dios. Amén. Costumbres diferentes. Entonces dice él, dice,
las mujeres le decían, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Amén. Como un tipo de Jesús. Amén. Él no dejó en desesperanza a su pueblo. Él representó a la vid. ¿Se fijan cómo se levantó su propio hijo? Él levantó un motín. Él fue huyendo de su propio pueblo como un rey rechazado. En el mensaje del rey rechazado. Vean ustedes cómo cada uno de estos hombres tipificó a Cristo en el Antiguo Testamento. Dios venía hablando de esto. Desde hacía 4000 años Él venía hablando de Cristo. Y Él sigue hablando de Cristo porque nuestra esperanza está en Cristo. Qué bonita la palabra. Vean ustedes cómo José nació entre sus hermanos. Dejemos a David un poquito y veamos a José cómo nació entre sus hermanos, odiado por sus mismos hermanos denominacionales. ¿Ven? Pero José prevaleció al igual que Jesús. Vemos cómo José fue vendido por sus hermanos y llegó hasta la diestra de Faraón. José fue amado por su padre. Recordemos cuando Jesús fue crucificado, la herida de Cristo fue por una causa, para poder extraer una pieza para que sea su familia, la novia, tomar para sí una novia. Así que cuando su obra maestra quedó perfeccionada, entonces Él tuvo que herirla para extraer de Él, no otra obra, no otra creación, sino la misma creación. Cuando lo llevó al Calvario lo hirió y le hizo una operación y sacó a la novia de las edades. Tomó 4000 años para hacerlo. Por 4000 años Dios vino tratando y formando esa obra y trayendo para encontrar a cada escogido, a cada predestinado. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estuviera yo? ¿Qué fuera yo? ¿Qué fuera usted? ¿Qué fuera usted? Un borracho. Usted fuera un borracho tirado allá en la acera. ¿Ah? Eso le dijo Jesús, eso le dijo Dios a David. ¿Quién era vos? Si vos eras un labriego, tú eres un pastor de ovejas. Te saqué de entre el corral. Te saqué desde allá de la majada. Te saqué del campo. ¿Quién eras? Y te di un nombre, le dijo. Y te puse entre los hombres grandes de Israel. Qué bonito, ¿quiénes éramos nosotros? Dios nos trajo del mundo. Dios nos trajo del mundo. ¿A dónde está el orgullo del hombre? Dios nos sacó del mundo. Dios nos sacó de la miseria. Fuéramos un montón de borrachos. Fuéramos un montón de hombres indigentes. ¿No están agradecidos ustedes por eso? Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué somos? Un montón de creyentes tibios. ¿Ah? Venimos una vez de perdida al culto. Debíamos de poner cartas en el asunto. ¿Qué somos nosotros? Somos cristianos de condiciones. Gloria al nombre del Señor. El profeta de Dios en las edades de la iglesia dijo, pequeños temblores sucederán en diferentes lugares de la tierra. Así dijo él. Y eso está sucediendo. Esos fueron los terremotos que él dijo que van a suceder. Pequeños temblores. La tierra se comenzará a mover en diferentes partes de la tierra. Digo, los volcanes se pondrán en serie. Eso no lo dijeron los científicos, él lo dijo. Los volcanes se pondrán en serie y comenzarán, dijo,
volcanes a estallar, a explotar por acá. De repente dirán que sucedió otro volcán por allá. Por allá apareció un lago con una gran hediondez que no saben de dónde viene este hediondez. Ahí está en California ahorita, en este tiempo cuando vino este terremoto. Acaba de aparecer en China ese famoso río que está convertido en aguas rojas como sangre. Algunos dicen, a lo mejor es algún material, posiblemente, pero la palabra de Dios dice que en los últimos días, dice, las aguas se convertirán en sangre. Y ahí está, entra a internet, ponga el río de sangre, póngalo, allí le va a aparecer. Ahí está ese gran río enorme, enorme como el Gran Bichara de Sudamérica. Mire, toda pura sangre el agua. ¿Ah? ¿Y eso qué es? ¿De dónde vino? ¿Qué dijeron los científicos? No han dicho nada. Están estudiando, no saben de qué está pasando. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué va a hacer usted con su religioncita? ¿Se va a ir corriendo a decirle que son 3 personas? ¿A quién de los 3 le va a pedir? ¿Quién de los 3 es la esposa de la iglesia? ¿Cuántos esposos tiene la iglesia? ¿Cuántos esposos tiene? 3. Y si es la esposa de Cristo, el papá es el suegro. Están locos. Los teólogos están locos. Cuando yo hablé con este alto hombre, y yo estaba en una venta de radio allí, comprando un radio de comunicación, él estaba hablando de la Trinidad, y yo le dije, pero Dios no son 3 personas. Y como son grandotes, ¿verdad? Usted sabe. Y le dio risa. Dijo, sí, son 3 personas, ¿dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia que son 3? ¿Dónde? La palabra Trinidad ni tan siquiera existe ni en los diccionarios. Yo lo busqué en la computadora. Trinidad, dijo, la palabra Trinidad no existe. Pero los hombres son tan sabios. Se va a ir corriendo usted a la iglesita. Tiene que fundar su fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Pero el hombre trata de explicar a Dios. La obra maestra es la obra perfecta. Vea, en esta segunda parte, en la parte 2, en el número 2, recordemos cuando Jesús fue crucificado, la herida de Cristo fue por una causa, para poder extraer una pieza para que sea su familia, la novia, tomar para sí una novia. Así que cuando su obra maestra quedó perfeccionada, entonces él tuvo que herirla para extraer de él, no otra obra, no una nueva obra, no otra creación, sino la misma creación. Cuando lo llevó al Calvario, lo hirió y le hizo una operación y sacó a la novia de las edades, tomó 4000 años para hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cuando Dios lo llevó al Calvario, amén, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Vino Dios y dice la Biblia que hirieron su costado. Lo tuvo que hacer un hombre. Hirieron su costado. ¿Qué fue lo que hizo Dios con su obra maestra allá en el Edén? Puso a dormir a Adán. Eso tipificó la muerte de Cristo. Dios puso a dormir a Adán. Y Adán era tipo de Cristo. Todos los que en el primer Adán cayeron, en el postrer Adán son vivificados. No que eran 2 Cristos, eran tipos. La Biblia está llena de tipos, de sombras. Este era un misterio. El misterio tiene 3 interpretaciones. Está hablando de la obra maestra. El misterio tiene 3 interpretaciones. En el griego, ¿ven? ¿Qué es el sentido alegórico? En el español, en el sentido literal. Gloria a Dios. Y en el hebreo,
En el concepto hebreo, sod, misterio, gloria a Dios, ¿oyeron eso? Es la revelación de un misterio que nos puede ser explicado a personas. Esto es lo que significa sod, lo que nos puede ser explicado a personas no predestinadas y no aptas para saber el misterio de Dios que estaba escondido. No por la teología, no por la revelación de hombres, sino por la revelación de Jesucristo. Sacó la novia. Era un misterio. Un teólogo dijo, riéndose. Le dijo el que lo entrevistaba, le dijo, ¿y qué me dice usted cuando Dios sacó a Adán? Sacó de Eva, sacó de Adán a Eva. Y que sacó el cuchillo y ella le dio risa. Dijo, los evangélicos son muy demasiados niños. Yo soy doctora en teología. Y yo dije, doctora en teología. Porque Dios es muy sencillo. Dios hirió el costado de Adán. ¿Ah? Y tomó esa moraleja para los niños. Y cogió el costado de Adán y cortó. No sé si era grande el cuchillo o era chiquito, a mí no me importa. No me interesa. Y abrió el costado y sacó a la novia. Y cuando la sacó y la puso enfrente, dijo él, Isha, mujer, hueso de mi hueso y carne de mi carne, pero no de mi sangre. No dijo eso. ¿Por qué? Porque la sangre venía de Dios. No dijo carne, no dijo sangre de mi sangre. Dijo hueso de mi hueso, carne de mi carne. Se vaya llamada varona, porque la sangre venía de Dios. Porque la célula de sangre la provió Dios para sacar esta gran obra maestra. Esta obra maestra era Eva. Esta obra maestra era que enseñaba que la novia vendría y la novia sería perfecta. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Malaquías capítulo 3. Él dijo, yo Dios no me cambio. Los religiosos sí lo han cambiado. Pero dijo, yo Dios. No dijo nosotros Dios. Yo soy Dios y no me cambio. ¿Ah? Joel 2.28 dijo, después de esto derramaré mi espíritu. Joel 2.28, ya después. Vea Malaquías 3 y luego lea Joel 2.28. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo se cumplió eso? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Ah? Para que se cumpliese lo que Joel había dicho, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria al nombre del Señor. Porque estaba hablando ancianos y jóvenes. ¿Ah? Amén. Estaba hablando de los padres, estaba hablando de los apóstoles, estaba hablando de los padres de la iglesia. No hablando de los padres de la iglesia religiosa de Roma, estoy hablando de los padres de la iglesia del Señor. ¿Ya están cansados? Gloria a Dios. Usted tiene que ver estos mensajes. Tercera parte. Estaba leyendo, dice el libro, El Dios Silencioso. Por 2000 años la edad del oscurantismo se quedó quieta y nunca levantó la mano. Observó a los mártires fieles caminar hacia la fosa de los leones. Qué tremendo lo que estaba hablando. Todo esto sucedió desde los tiempos de la edad primitiva hasta los tiempos del feudalismo. Amén. A los tiempos hasta los tiempos feudales. Gloria a Dios. Y ser quemados por los romanos, asesinados, mujeres desnudadas. Recuerden, el cabello corto comenzó en Roma. Ellos les untaban brea y les prendían fuego. Se les daban como alimento a los leones. Dice este escritor, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿A dónde se encontraba Dios?
Ve, lo que el escritor no sabía, que la semilla tenía que caer. Y cayó en Nicea, en el tiempo de la edad de Pérgamo, en el año 312 hasta el año 606. Esta era la edad de Martín. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. ¿Ah? Amén.